ens ha commogut aquests dies i que ens continua commovent a l'espera de conèixer l'última hora, que serà la definitiva d'aquesta nena. Hi ha hagut una altra notícia que ha fet córrer, i encara fa córrer, com es diu popularment, rius de tinta. La protagonista Krzysztof Haramsa, el sacerdot del Vaticà que no només va anunciar la seva homosexualitat, sinó que va presentar simultàniament la seva parella. Estem parlant, ell parla d'homofòbia al Vaticà, però hem de parlar d'homofòbia o de relacions homosexuals o hem de parlar directament i abans de celibat? Ell mateix contesta després de la publicitat. El puc tractar de Monsenyor o no? Com ho sé? Però encara ets Monsenyor, no? Sí, claro. Bé, ets Monsenyor o no? Jo soy Monsenyor, sí. Sí, molt bé, doncs jo tracto de Monsenyor, perquè de moment el Vaticà l'únic que ha fet és treure les responsabilitats que tenies a la Congregació per la Doctrina de la Fe. Però no t'ha dit que deixis de ser sacerdot encara. No me han, bueno, a menos que yo sepa, no me han quitado el título de Monseñor y tampoco una suspensión, no ha llegado una suspensión de ejercicio de sacerdocio. I la suspensió no l'hauria de decidir vostè? No hauria vostè d'haver dit deixo en aquest moment de ser sacerdot perquè declaro l'homosexualitat i a més presento la parella? Esta es una buena pregunta y yo estoy convencido que sería suficiente decir soy gay y no pido disculpa de ninguno por este facto, estaría también suspendido o en una manera, es posible más escondida, eliminado. Esta es mi experiencia también de otras historias de curas, también un cura precisamente en España que como yo sepa ha dicho solamente soy gay, pero no tenía ninguna pareja, fue suspendido. No, siga, por favor. Entonces, no pienso que sería un otro tratamiento si yo abiertamente expresaría mi orientamiento sexual, que en un ambiente como ambiente vaticano, pero no solo, ambiente también en muchas partes de la Iglesia, vive de una homofobia que es tan fuerte que prácticamente no solamente no se discute sobre la homosexualidad en manera seria, científica, pero la se rechaza en un no ser, en una parte de ti donde debe estar de una manera destruida de ti mismo, con tus miedos, con tu baja imagen de sí mismo, con tus complejos, con tu estrés en continuación, porque tú no seas en ninguna manera descubierto en tu problema, en tu enfermedad, en una cosa que es vista por la Iglesia como deforme, inadecuada, como un defecto, prácticamente, el final defecto de creación. Ya, un defecto en el cual cada uno debe consumirse dentro de sí mismo. Exactamente, en una suerte de solitud psicológica en el cual tú no solamente no puedes confrontarse con otros modelos de vida de homosexual, no importa si con pareja o de un cura, por ejemplo, homosexual, no puede confrontarse con todo desarrollo personal de una otra persona homosexual y no puedes hablar con ninguno de esto que se ve de fuera como tu problema, cuando problema es solamente la homofobia y no Pero este seguramente debería ser el segundo estadio, ¿no? El primero es el del celibato. Usted lo primero que debería haber denunciado es el celibato no corresponde a la sociedad del siglo XXI. Luego, quien rompa el celibato, con quien se acueste, es secundario. Yo pienso que en Iglesia es exactamente al revés. El celibato, la disciplina del celibato, con toda su compleja historia, no es una doctrina de fe, no es una voluntad de Jesús
en poner en vida la iglesia el celibato. Es una disciplina que a un cierto momento de iglesia llega en iglesia latina y que es muy diferente en iglesias orientales, donde el cura exactamente, ovvero el candidato para orden sacro, puede libremente decidir, quiero ser célibe, quiero casarme con una mujer. Además está toda la poesía del Carpe Diem, cuando en un momento determinado se decide que los curas no pueden casarse. Todos aquellos poemas de curas diciendo tendría que abandonar Sí. a mi mujer, a mi tal. Es decir, Claro. pero en la línea de lo que preguntaba Josep, Cristo, tú que conoces bien el Vaticano, tu problema es ser homosexual o haberlo dicho públicamente. Es decir, ¿en el Vaticano no hay homosexualidad escondida? Muchísimos. Mi problema es decirlo abiertamente, pero, O sea, no ser hipócrita. ovvero sì, o non encontrare maniera en cual vivir esta vida nascondiendo esto que para mí es parte de mi personalidad, es necesario. O sea, si escondieras, déjame preguntarlo un poco fuerte. Si tú escondieras a Eduard en el armario, ¿no habría problemas? ¿El problema es que lo has Probablemente sacado no. y que has salido tú del armario? ¿Ese es el problema? Sí. En final este es Pero el problema. volvamos al celibato. El celibato. Yo sé que Pilar, en fin, Entonces, ese tema le puede interesar, no digo que menos, pero Sí. puede considerarlo secundario. No es mi caso, porque usted, el día que fue ordenado sacerdote, se comprometió a unos votos, Sí. a un comportamiento determinado, ¿Qué y puede usted lo ha vulnerado. ¿Qué puede considerar Y, injusto? perdón, y Sí. usted lo ha vulnerado. Se puede, así lo ve Iglesia, y así Iglesia acciona en una aplicación de la ley que podemos decir es muy automática, muy formal. No, así usted, desde la congregación de la fe, lo imponía. Porque usted en la congregación de la fe velaba por la moral católica. Sí, es verdad. es Entonces, verdad. usted No, al final se ha revelado no solo con lo que le obligaban a vivir, sino con lo que le obligaban a imponer. Sí, es verdad. Y esto no he resistido a servir en mi vida. ¿Qué día se dio Porque- cuenta usted que tenía que cambiar? Porque ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿qué pasó? Bueno, esto, un proceso de coming out en una sociedad homofóbica es muy, muy largo. Exige muchísima fuerza, muchísimo camino de oración, de discernimiento, pero también de relación con otros. Coming out no se hace así de un día en otro. Coming out es un proceso que pasa antes por un coming out parcial, adelante una persona, otra, adelante personas que quieres. Poco a poco ves que no puedes más. Usted tiene razón, yo no tenía más fuerza de servir algunas imposiciones que son propias de Congregación para la Doctrina de la Fe, por ejemplo, la imposición de celibato o la imposición de una cierta manera de vivir de personas homosexuales o lesbianas, que para mí, esto era parte de mi camino de reflexión, para mí no están más de acuerdo con un desarrollo de conocimiento y de experiencia de humanidad. No solamente de humanidad, pero también de teólogos, de personas pensantes en iglesia. A mí jamás no es stata puesta la posibilidad de elegir celibato o menos, como lo es por curas orientales, que eligen de verdad entre dos posibilidades. Yo no. Yo soy cura latino en iglesia latina, donde para ser cura, y yo me siento llamado para ser cura, yo debería obedecer a un celibato. Y le digo más, y aquí la cuestión se complica un poco más. Este celibato, a cual yo estaba obligado por mi iglesia, porque sin esto no podría realizar mi vocación, este celibato refleja una mentalidad que yo llamo heteronormativa,
es una disciplina eclesial que se entiende al interior de una sociedad en cual existe solamente heterosexualidad y solamente matrimonio con una mujer. Porque la finalidad del matrimonio es la reproducción. porque Y no, sin la finalidad, pienso eso según la normativa que No, usted no es ha verdad. impuesto desde la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y porque la Bueno, Iglesia ¿no? Católica odia el sexo. Es placer. verdad que por muchos siglos este era el convencimiento también de Iglesia. A menos en nuestro siglo, finalidades de matrimonio son dos. Y ya la Iglesia lo ha reconocido. La reproducción o dar la vida, pero también amor. Cristo, Sin amor Estamos- no hay matrimonio. Y yo estoy convencido que la Iglesia se desarrollará en futuro descubriendo que primera finalidad del matrimonio es amor. Es solamente a partir de amor hay la posibilidad estoy convencida de ello. de Pero- reproducción, que yo no llamaría reproducción, pero dar la vida. Estamos en a un otro. momento. Yo estoy entregada, yo estoy convencida de que lo que has hecho ha sido un acto de rebeldía importante. Que nadie puede decirle a alguien que es un hombre de iglesia y que ama a la iglesia, que la deje porque ama además a otra persona. Te están obligando a partirte por Pero la tú todo mitad. eso lo dices desde fuera de la Pues Iglesia. igual, también lo digo. Sí, pero Una de las No, grandezas no, de la no, Iglesia no, no, Católica no, no. es que todo el mundo desde fuera opina cómo debe ser. Cuní, déjame, ¿No? primero, Es posible que dentro de la Iglesia no se pueda opinar. perdón, primero, a mí me bautizaron y aún no me han excomulgado. O sea que aún Qué estoy bien. dentro, ¿verdad? O sea que No, ni lo harán. aún Ni, puedo ni lo, opinar. ni lo harán. ¿No lo harán? ¿No me van a borrar de la No, iglesia? pero tú Está tampoco, toda dentro. pero tú tampoco has hecho apostasía. No, por eso que aún, Ecco. de manera que aquí entonces- estoy opinando desde la gran comunidad católica a la que pertenezco. No, a la que te cuentan, A la que Volve. me a la suman. que me cuentan. Y Comunidad lo- catalana. Exactamente, pero además yo veo, ya sabes que yo tengo un gran respeto por la gente que tiene una trascendencia espiritual y que ha optado por ese camino de vida. Y lo que me encuentro es a alguien que ha hecho un proceso espiritual, que cree en la comunidad católica, que ha dedicado su vida, que ama profundamente la Iglesia y ama profundamente a otra persona. ¿Por qué en nombre de Dios lo obligan a optar? ¿Quién es quién para decirle que solo puede amar No. o a él o a la Iglesia? No le obligan a optar. Lo obligan. Él Lo voluntariamente optó. Perdona, todos estamos en reglas que después intentamos romper cuando son injustas. Y Cristo, mi pregunta es, pero la hago porque él no te la hace, porque él no te la haría, yo me la creo. Pero en un momento donde hay un papa progresista que parece que quiere, dime tú qué opinas, que quiere cambiar las cosas, hay quien dice que un gesto como el tuyo hace más daño que bien porque crea un problema en pleno sínodo familiar al Papa de Roma. Yo ya te aviso que no lo creo, pero hay otros que sí. Esta es la pregunta de la telepatía, ¿no? Porque yo me reservaba como última pregunta es, ¿lo que usted ha hecho ayuda al Papa o perjudica al Papa? Yo pienso que esto que he hecho yo ayuda a la Iglesia. Creo, y de esto estoy seguro, que todos colaboradores de Papa deben ayudarlo y sostenerlo. Yo he vivido sobre mis espaldas una verdadera oposición a Papa Francisco y no tenía fuerza más ¿Estás solo a en el continuar en una oficina que al puesto de ayudar exactamente el Papa Francisco, en una cierta manera hacer deberes que ha dado a nosotros, de estudiar cuestiones Pero de la familia, ¿está de solo? sexualidad. ¿El Papa Francisco está solo en el Vaticano? Yo tenía esta impresión. Pero es No que- soy yo que molesto al sino de Papa Francisco o a su... No, es que me parece que se desprende de sus explicaciones que, por ejemplo, en la Congregación para la Doctrina de la Fe hay quien boicotea Claro, propuestas que el Papa hace para que se estudien. yo no ¿Ha dicho, puedo- yo ¿ha no- dicho esto usted? Sí, y yo no tenía más fuerza de continuar en silencio. O Adelante. sea, hay responsables en la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio importantísimo en el Vaticano. primero. El primero,
que boicotean las solicitudes que el Papa hace para que se estudien nuevas propuestas y cambios. Y por lo más, en la nuestra congregación, propiamente porque debería dejar a espaldas toda la historia de Inquisición, hoy debería promover estudios, debería empeñarse con toda la fuerza en todo su trabajo a afrontar las nuevas cuestiones que el Papa ha puesto adelante la Iglesia. Estudiar en un debate, en un diálogo abierto, sereno, tranquilo, sin miedos, sin fobías Y no lo deje, no lo quieren y hacer. sin cerrarse en un frío doctrinalismo. Muchas veces cuando oía prédicas de Papa Francisco, él es muy sensible a cada frío doctrinalismo, a cada legalismo, a cada estigmatización, rechazo irracional de posiciones de otros. Bueno, me parecía que lo dice ¿Has hablado, a mí, a mi oficina, Cristo, a has hablado- personas que tienen adelante un dono de Dios. Cada papa es un dono de Dios, pero Francisco ha llegado aire con, nuevo, sí. con ¿Has una hablado- nueva apertura, con un nuevo diálogo, con un aire Una luz nueva, sí. para estudiar esto que debíamos estudiar mucho antes. Usted es polaco, como Juan Pablo II. ¿Se puede entender lo que a usted le ha pasado sin la dureza estricta que Juan Pablo II dictaminó en el Vaticano y en la Iglesia Católica, precisamente tapando casos de pederastia, no tolerando algunas de las decisiones que, por otra parte, ya eran obvias en la comunidad católica? El Papa, que pareció, porque por otra parte fue muy popular, muy abierto al mundo, ¿fue un Papa desde un punto de vista de doctrina reaccionario? Bueno, De polaco a polaco. Me parece que va a ser diplomático. Juan Pablo ha portado algunas aperturas en muchos discursos ha cerrado. Y yo aprecio muchísimo su pontificado, sobre todo por su apoyo a la lucha al régimen comunista, que a mí tocaba personalmente. Y yo creo que también en una situación geopolítica de este tiempo, su posicionamiento fue importante también por el tiempo de caída del comunismo. Pero muchos temas doctrinales, es verdad, fueron Más cerrados, conservados, sí. no se daba espacio a discutir, por ejemplo, La moral. por ejemplo, la teología feminista, que ha sufrido bastante en este tiempo. Era, perdóname, era un papa que era el tema de la mujer, nos hizo sufrir mucho. Tengo un interés especial en saber si tú has hablado de tu caso y especialmente en el proceso de la toma de decisión con el Papa Francisco. Buena observación. Sí, yo creo que Papa Francisco fue importante para mí. Estos este tiempo de su pontificado. ¿Pero has hablado tú con él sobre tu proceso personal? No, No. no tenía posibilidad. No tenía ¿Te gustaría ocasión. hacerlo? Sí, ¿Has, creo que sí. ¿Has pedido? Bueno, yo... ¿Has pedido que te reciba? No. ¿Le has hecho ¿Por una qué? carta? O... Yo he comunicado con una carta mi decisión a Papa Francisco. He hablado con Papa Francisco de otras cosas. Pienso, es una persona sobre todo con cual se puede hablar. Y esto es... Una diferencia. Es uno que escucha. Esta es también una de nuestras, ¿cómo decir?, de nuestros puntos débiles de curas por primeros, que escuchamos demasiado poco. Él es un maestro de escuchar otro. No corre
para con sus palabras dominar todos. No, antes escucha. Entonces, sí, me gustaría hablar con él. Usted quiere seguir siendo sacerdote, dice, pero lo tiene muy difícil. Usted ha hecho público lo que ha hecho público todavía con el clergyman. Porque no tengo ninguna prohibición Ya, en esta pero materia. usted es muy consciente que el día que se cambie y que vista como yo, lo que usted diga será menos escuchado. El hábito hace al monje. Mamma mía. Es consciente de eso, ¿no? No, yo pienso, bueno, yo creo que, no, yo pienso que nosotros debemos estar atentos a argumentos de otro y no a su posicionamiento o su hábito. Claro, yo tengo a un clergyman porque no estoy suspendido. Con la suspensión normalmente ven también la prohibición de llevar, pero yo jamás no estaba un exasperado fan de clergyman. Me siento muy bien con una t-shirt también. Pero te sentirás bien fuera de la iglesia, fuera del sacerdocio, vaya. De la iglesia no te van a sacar, No, pero ¿te imaginas tu vida fuera de...? yo no seré jamás fuera del sacerdocio porque ninguno no puede cancelarme mi sacerdocio que he recibido. Puede estar bajo la prohibición de ejercitar sacerdocio, pero por ejemplo ser teólogo, filósofo, trabajar por ideales o por valores por los cuales he devenido sacerdote, pienso que puedo continuar. A su pregunta precedente, yo de verdad jamás no tenía preocupación de En italiano. de aggiungere, Sí. ajustar mis argumentos o mi reflexión teológica o mi voz en un debate con un traje vestido. que debería, porque no creo en argumentos de este tipo. Visto desde hoy, ¿cuántos años ha sufrido usted? Yo siempre sabía que soy gay. He sufrido mucho cuando era joven. Cuando horas y horas rezaba a Dios que coge de mí esta cosa asca, esto feo que está dentro de mí, estos deseos que Te siento. hicieron sentir sucio, Sí. te hicieron odiarte a ti mismo. Sí. Es una locura que en nombre de Dios se haga eso. No, esto antes, mucho No, antes. antes. Esto Ya en, antes, en- antes. en liceo, por ejemplo, en Ah. gimnasio, en colegio. Pero siempre con la conciencia que quería ser cura y siempre con la certidumbre que ser cura es algo en contraste a mi ser homosexual. Dios no ha escuchado mi oración, no ha acogido mi homosexualidad, no la ha destruida, ¿no? Pero pienso que ha escuchado mis últimas oraciones, Quizá que no faltaban. Quizá porque Dios no debe dedicarse a reconstruir personas. Exactamente, no, Dios se dedica a cumplir la personalidad y por esto es Y necesario quizá un coming out. aquí la única que no es creyente, me parece, de los tres, quizá porque esto que llamáis Dios, si tiene que estar en algún sitio, está en el amor. No concibo... El corazón de personas. Exactamente, es decir, un Dios en contra del amor, un Dios en contra de la complicidad, de la empatía, Sí. es un Dios imposible de imaginar. A mí ya me cuesta Sí. imaginar a Dios, pero un Dios que odia tu cuerpo, tu sexualidad, tu Sí. placer, qué enfermedad, qué Dios terrible, qué monstruo, ¿no? Sí. Y en este sentido yo creo que tu Dios, el Dios de todos, está más cerca de ti y de tu amor por otra persona que de aquellos que te niegan ese derecho, sino que Cristo. es Dios. Cristo, muchas gracias, Gracias por a estar usted. aquí, gracias por su sinceridad. Gracias. Y bueno, está usted, como se dice ahora, on fire, ¿no?
¿Qué es un fire? On ¿No? fire. A la última, de Está moda, en pleno está fuego. en plena ebullición, se lo disputan los medios. Mamma mía. Necesitará un representante para que le organice Para- conferencias y actos públicos. ¿Se piensa convertir ¿no? en un activista? ¿Piensas, Yo quería servir valores e ideales por cuales he venido cura. Ser cura para mí significa también defender derechos de personas que se sienten discriminadas, que se sienten excluidas o estigmatizadas. Un poco propiamente como enseña Papa Francisco, que todo tiempo vuelve a este tema, que cristianos son personas que no pueden estigmatizar ninguno. Hay que invocar el Eclesiastés. Gràcies, Gracias a Monsenyor. usted. Gràcies, Monsenyor. Gracias. Senyores i senyors, Artur Mas continua sent el principal escull.